En el vasto silencio que precedía al tiempo, cuando las estrellas eran apenas un susurro en la mente del Creador y el universo se desplegaba como un lienzo, una intención divina tomó forma. De la nada surgió todo, de la oscuridad, la luz y de las aguas, la tierra seca. En este cosmos recién nacido, un planeta azul y verde fue escogido, un jardín de delicias inigualables, un paraíso terrenal llamado Edén. Fue aquí, en este santuario de vida perfecta, donde la humanidad daría su primer aliento, donde comenzaría una historia que definiría el destino de todos nosotros. Esta es la historia de Adán y Eva, la crónica de la primera decisión que lo cambió todo. Desde el polvo de la tierra, moldeado por manos divinas, surgió una forma. No era una bestia del campo ni un ave del cielo. Era una criatura hecha a imagen y semejanza de su Hacedor. Dios sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Lo llamó Adán, que significa de la tierra. En sus ojos se reflejaba la inocencia del mundo recién creado, en su mente una capacidad para nombrar, para gobernar, para relacionarse con el Creador que caminaba con él en la brisa fresca del día. Adán no era simplemente una creación más, era la cúspide de la obra divina, el gobernador de un mundo perfecto, un hijo en la casa de su padre. Recorría los senderos del Edén, maravillado por la sinfonía de colores, sonidos y aromas. Nombró a cada animal, estableciendo su señorío, pero en medio de la abundancia, una soledad sutil comenzó a anidar en su corazón. Para cada criatura había una pareja, una compañía, pero para Adán no se halló ayuda idónea. Fue entonces cuando Dios, en su infinita sabiduría, declaró: «No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada para él». Y así, sumió a Adán en un sueño profundo, un sueño sagrado del cual nacería el complemento perfecto. De su costado, cerca de su corazón, tomó una costilla y, con ella, formó a la mujer. No fue creada del polvo como Adán, sino de su misma esencia, hueso de sus huesos y carne de su carne. Cuando Adán despertó y la vio, un reconocimiento primordial brotó de su alma. «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne», exclamó. La llamó Eva, madre de todos los vivientes. Eran dos, pero su unión los hacía uno. Desnudos y sin vergüenza, caminaban juntos bajo la mirada amorosa de Dios. Dos almas en perfecta armonía consigo mismas, con la creación y con su Creador. Su amor era el reflejo puro del amor divino, un eco de la comunión trinitaria en el jardín terrenal. El Edén era más que un simple lugar geográfico, era un estado de ser, un santuario donde el cielo y la tierra se besaban. Ríos de agua pura fluían, nutriendo una vegetación exuberante y pródiga. El oro y las piedras preciosas yacían en la tierra, no como símbolos de riqueza, sino como testimonios mudos de la magnificencia del Creador. Los árboles daban frutos deliciosos, cada uno una invitación al deleite y al sustento. En el centro de este paraíso se alzaban dos árboles especiales, misteriosos y cargados de un significado trascendental. Uno era el árbol de la vida, cuyas hojas prometían la inmortalidad, la comunión perpetua. El otro, imponente y singular, era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Su fruto no era venenoso en sí mismo, pero representaba una frontera, un límite sagrado. En este contexto de perfección y libertad, Dios estableció un único mandato, una sola prohibición que serviría como ancla de su relación. «De todo árbol del huerto podrás comer», dijo el Señor, «mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». No era una orden arbitraria, sino una prueba de amor y confianza. Era la oportunidad para que la humanidad eligiera libremente la obediencia, para que su amor no fuera una respuesta programada, sino una decisión consciente. La libertad, el mayor don concedido a Adán y Eva, ahora se enfrentaba a su primera y más crucial prueba. La vida eterna y la comunión con Dios pendían de la elección de obedecer, de confiar en la bondad de la palabra de su Padre. Pero en el jardín de la inocencia,
una sombra se deslizó. Una criatura, la más astuta de todas las que Dios había creado, se acercó a Eva. No era una simple serpiente, sino un recipiente para una voluntad maligna, un eco de una rebelión celestial antigua. Con una voz seductora y sibilante, sembró la primera semilla de la duda. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La pregunta era una obra maestra de la subversión. Tergiversaba la generosidad de Dios, enfocándose en la única restricción en lugar de la abundante libertad. Eva, en su inocencia, corrigió a la serpiente, pero el veneno ya había sido inyectado. La conversación había comenzado. La serpiente entonces lanzó su ataque frontal, una mentira directa que contradecía la palabra de Dios. No moriréis. Y luego, la promesa tentadora. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La oferta era irresistible. La divinidad, la autonomía, el conocimiento sin límites. La serpiente pintó a Dios no como un padre amoroso, sino como un tirano celoso que retenía un bien mayor. El fruto, antes prohibido, ahora parecía codiciable a los ojos de Eva. Era agradable a la vista, bueno para comer y, sobre todo, deseable para alcanzar la sabiduría. La confianza en la palabra de Dios se tambaleó, reemplazada por la confianza en su propio juicio y en la promesa del engañador. En ese instante, el universo contuvo el aliento. Eva extendió su mano, tomó el fruto y comió. El pacto se había roto. La desobediencia había entrado en el mundo. Pero la caída no fue completa hasta que compartió el fruto con Adán, quien estaba con ella. Él, que había recibido el mandato directamente de Dios, que había caminado con el Creador, no la detuvo. A sabiendas, sin ser engañado de la misma manera, eligió la lealtad a su esposa por encima de la lealtad a su Dios. Y comió. En ese momento, un trueno silencioso resonó por toda la creación. La inocencia se hizo añicos. Inmediatamente, sus ojos fueron abiertos. Pero no vieron la divinidad prometida. Vieron su propia desnudez. La gloria que los cubría se había desvanecido, y en su lugar apareció la vergüenza, el miedo. Corrieron a esconderse, cosiendo hojas de higuera para cubrirse, en un primer y fútil intento humano de tapar su propia culpa. Cuando oyeron la voz de Dios caminando por el huerto, aquella voz que antes era fuente de gozo, ahora era causa de terror. Se escondieron entre los árboles, tratando de ocultarse del omnipresente. La pregunta de Dios resonó en el silencio del jardín. Adán, ¿dónde estás tú? No era una pregunta de geografía, sino de condición espiritual. Era la llamada de un padre con el corazón roto buscando a su hijo perdido. La respuesta de Adán fue una mezcla de miedo y acusación. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. La culpa se manifestó en excusas. Adán culpó a la mujer. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Y Eva, a su vez, culpó a la serpiente. La serpiente me engañó, y comí. La unidad perfecta se había fracturado en un círculo vicioso de acusaciones. El juicio de Dios fue solemne, justo y lleno de una tristeza divina. A la serpiente la maldijo por encima de todos los animales, condenándola a arrastrarse sobre su vientre y a comer polvo. Pero en medio de esta maldición, Dios pronunció la primera promesa de redención, el protoevangelio. Hablando a la serpiente, declaró: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». En estas palabras crípticas, se vislumbraba un futuro salvador, un descendiente de Eva que un día aplastaría la cabeza del enemigo, aunque él mismo sería herido en el proceso. Era un destello de esperanza en la hora más oscura de la humanidad. A la mujer, Dios le anunció el dolor en el parto y un cambio en la dinámica de su relación con el hombre. Al hombre le anunció que la tierra, antes generosa, ahora estaría maldita por su causa. Con sudor y fatiga tendría que trabajarla para obtener su sustento, y al final, al polvo del que fue tomado, regresaría. La muerte, tanto espiritual como física,
se había convertido en la sentencia. El veredicto final fue la expulsión. Para proteger al hombre de su propia condición caída, para impedir que comiera del árbol de la vida y viviera para siempre en un estado de separación de Dios, el Señor los vistió con túnicas de pieles, el primer sacrificio de sangre que prefiguraba uno mayor. Y los echó del jardín del Edén. Al oriente del huerto, puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. La puerta al paraíso se había cerrado. Adán y Eva, ahora mortales, miraron hacia atrás por última vez, viendo el hogar que habían perdido. Delante de ellos se extendía un mundo nuevo, un mundo de espinos y abrojos, de dolor y de muerte, pero también un mundo donde la promesa de un Redentor resonaba como un eco lejano. Esa primera decisión, tomada en la aurora de los tiempos, sigue vibrando a través de los siglos. La historia de Adán y Eva no es simplemente un relato antiguo, es nuestro propio reflejo en el espejo de la eternidad. En cada uno de nosotros habita el anhelo del Edén perdido, un deseo de armonía, de propósito y de comunión. Y en cada uno de nosotros reside también la misma lucha, la misma tensión entre la confianza en la palabra de Dios y la seductora promesa de ser nuestros propios dioses, de definir por nosotros mismos el bien y el mal. La expulsión del Edén no fue el final de la historia, sino el comienzo de un largo viaje de regreso a casa. La humanidad, desde entonces, ha vagado al este del Edén, construyendo civilizaciones, buscando significado y, a menudo, repitiendo el mismo error de desconfianza. Pero la promesa susurrada en el jardín nunca se ha desvanecido. La historia de la redención, iniciada con esa críptica profecía, se ha desarrollado a lo largo de la historia, culminando en aquel que es la simiente prometida, aquel que vino a sanar la herida del calcañar y a aplastar definitivamente la cabeza de la serpiente. La historia de Adán y Eva nos recuerda de dónde venimos, por qué nuestro mundo está fracturado y por qué nuestros corazones anhelan algo más. Nos recuerda que cada decisión, por pequeña que parezca, tiene un peso eterno, y que incluso en nuestra caída más profunda, la mano de un Padre amoroso sigue extendida, señalando el camino de regreso al árbol de la vida. Si te ha gustado esta historia, recuerda suscribirte y darle like. Dios te bendiga. Usted